Bueno, creo que vamos a empezar con el vídeo, así que, bueno, comentaros este proyecto de Alicante. Os explico un poquito de qué va. Realmente es la transformación de un local comercial que se transforma en 4 unidades, 4 viviendas, ¿de acuerdo? La idea es que pues, un promotor, que es un promotor de la zona, que haya hecho este tipo de trabajos por Alicante, contactó con nosotros para desarrollar pues, este activo, que realmente ya lo tenía bastante estudiado y desarrollado. Y lo bueno que tiene es que es un proyecto en el cual se entra ya con licencia de obra y de cambio de uso, que ya la tienen, dada por el ayuntamiento, y eso en Alicante pues tarda un poquito más que en otros sitios, entonces eso es una ventaja que ya tienes. Y además la obra parcialmente ya está comenzada. Os voy a mostrar un poquito pues cómo va a ser lo que van a hacer. Esta es la estructura, los planos. Aquí toda esta información que os estoy mostrando es el informe de viabilidad objetiva que nosotros realizamos de los proyectos. Y aquí, pues bueno, luego entraré un poco más en detalle en la información que nosotros damos sobre ello. Pero un poco para que veáis, van a ser 4 lofts de 71, 66, 61 metros y uno más pequeño que es de 29. Y bueno, a día de hoy ya los están comercializando, tienen bastantes interesados. De hecho, curiosamente para el pequeño, creo que ya tienen un posible comprador. Y realmente la obra, pues ya han hecho lo que es la parte de fuera. Interiormente han empezado un poquito, pero están esperando ya hacer la ampliación de capital con el dinero que se les aporte para poder desarrollarlo. Entonces, sin más, yo creo que lo mejor es que pasemos a lo que es la modelización financiera o la modelización del proyecto, que yo creo que es lo más interesante en este tipo de proyectos, porque realmente al final es de donde partimos. A partir de ahí nosotros analizamos también al promotor, lógicamente, para saber si es un promotor contra récord que merezca la pena para realizar este tipo de proyectos, y luego además analizamos pues también la estrategia comercial y los precios de venta que tiene, con un estudio de mercado que hacemos de manera independiente. Y además de eso, pues bueno, lo que es el modelo de negocio también, si tiene sentido o no lo que están haciendo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, si queréis, por lo que es, voy a compartir pantalla del modelo financiero. El modelo financiero que nosotros utilizamos, una característica importante es que utilizamos el mismo modelo financiero para modelizar todos los proyectos. Esto nos da una característica muy importante a la hora de poder pues evaluar la viabilidad o no de todos, porque realmente al final cuando tú lo comparas todos con el mismo formato o la misma solución de análisis, puedes tener los datos mejor o peor, pero en el fondo te dan las diferencias entre uno y otro, ¿de acuerdo? Entonces, eso para nosotros es bastante importante. El depender de hacer un modelo para cada promotor o del modelo financiero que nos traiga cada promotor, eso es bastante complejo y complicado, porque al final realmente los datos también se tergiversan mucho y nosotros tenemos que unificarlos de manera intuitiva y consolidada. En este caso, el proyecto es un proyecto más fácil de analizar que, por ejemplo, el último que analizamos, que era una promoción, porque las promociones lógicamente son más complejas. Un proyecto como este, que además de que ya tiene licencia, es bastante más sencillo en la ejecución, y yo creo que en el análisis vamos a tardar bastante menos en explicároslo que lo que tardamos en el anterior, ¿de acuerdo? Para que veáis un poquito, lo primero que nos fijamos es en el timing. El suelo está, aquí ponemos en estudio para comprar, pero el suelo realmente ya está comprado, ¿vale? Se entra directamente con la compra del suelo realizada y con la licencia concedida, ¿de acuerdo? Entonces no tenemos plazo de licencias y lo único que tenemos es plazo de construcción. El plazo de construcción que tenemos para terminar la obra, el plazo estimado que ellos tienen es de 5 meses, ¿de acuerdo? Entonces nosotros ya lo ponemos en el modelo de forma que ya nos va desplazando pues, lo que es la barra del tiempo para ver realmente la posible duración del proyecto o no. ¿De acuerdo? A partir de aquí tenemos que decidir el suelo, es decir, lo que es el local donde está situado. En este caso está situado en la Comunidad Valenciana y se compra por un precio de 85.000 euros. Esto es importante, el tema de la comunidad donde esté situado, por el tema impositivo. El tema fiscal es muy importante. A nosotros es un detalle que nos importa bastante, porque tanto en el tema de actos jurídicos documentados, como el tema de tasas, como el tema de plusvalías o el IVA, bueno, el IVA no depende de cada comunidad, pero realmente el tema fiscal es algo que realmente puede hacer que un negocio salga bien o mal sin darte cuenta.
¿de acuerdo? También las ventajas fiscales que puedes tener en un sitio o en otro, ¿de acuerdo? Entonces, aquí como en España, pues, en función de la comunidad que estés, tienes diferentes condiciones. Para nosotros es bastante importante definir en qué comunidad estamos y las posibles variaciones que pueda haber. Una cosa importante, por ejemplo, aquí es que el suelo se compró por ITP, por Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, con lo cual el ITP también es diferente en función de cada comunidad, ¿de acuerdo? Más cosas que os puedo comentar. Producto final. Nosotros aquí definimos el producto final que se va a realizar. En este caso, el producto final son 4 viviendas que se distribuyen en un total de 228 metros cuadrados. Nosotros, aquí en esta parte del modelo, nos es bastante importante definir cada tipología de producto que entra dentro de lo que vamos a vender. En este caso es muy sencillo porque son 4 viviendas, pero si te pones en un edificio de viviendas que tienes zonas comunes, bajo rasante, trasteros, cada zona la tienes que diferenciar bastante bien y tienes que tener muy claro las mediciones de las superficies que vas a construir o no para poder modelizar unos precios, sobre todo a nivel de constructivo, de venta, etcétera, que te va a influir mucho en el presupuesto final y además tienes que tenerlo bastante en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más pormenorizado esté este detalle, mejor, ¿de acuerdo? En este caso es muy sencillo, ya os comento. La construcción. Aquí en la construcción realmente lo que pasamos es a definir lo que son los valores de construcción, el precio de construcción que estima el promotor para construir cada una de las parcelas que os he comentado antes. En este caso igualmente es muy sencillo, solo valoramos lo que es la construcción de las viviendas interiores, que en este caso el precio que tenemos es de 764 euros metro cuadrado. Hay que tener en cuenta que aunque pueda parecer un precio bajo de construcción para una obra de nueva planta, sí es un precio bastante bajo, pero teniendo en cuenta que lo que se hace es una reforma de lo que es el local interior y que el local era un local que estaba en bruto, no es un coste excesivo teniendo en cuenta también la zona en la que está y la localización que tiene, además de que el precio de obra lo tienen ya fijado y cerrado. Entonces, en ese sentido, no debería de ser ningún problema. Si este precio de obra lo multiplicamos por los metros cuadrados totales que tienes que construir, te da un presupuesto total de obra de 174.000 euros. Luego iremos encajando todas las piezas donde van dentro del esquema estático de análisis de precios, ¿de acuerdo? El tema de la venta. Es, digamos, la cuarta variable importante aquí para definir. La venta, nosotros no solo vemos el precio de venta que nos da el promotor, sino que también lo comprobamos, como he dicho antes, con un análisis y un estudio de mercado independiente con una empresa de Big Data, que en este caso es Atlas Real Estate, ¿de acuerdo? Que además de utilizar su herramienta, consultamos con ellos para los diferentes imponderables que se nos pueden escapar. Con ese estudio de mercado nosotros corroboramos la información del promotor para ver si realmente está en mercado lo que se está vendiendo. En este caso están vendiendo las viviendas a 2.488 euros metro cuadrado, que realmente le da un total de ventas de 569.600 euros. Cuando veis aquí el precio por vivienda de 142.000 euros, no quiere decir que cada vivienda cueste eso, lógicamente. El modelo te hace una media ponderada de las 4 viviendas, pero bueno, es un poco para que os deis una idea de a cómo se vende cada vivienda. Esto sirve mucho más, lógicamente, si tienes una promoción más grande con unidades más estándar y vas viendo realmente los precios que tú tienes, ¿de acuerdo? Pero nosotros sacamos el precio de venta total en este caso. Otra cosa importante también es que nos vamos a los metros cuadrados, realmente construidos y útiles, ¿vale? Que hay bastante diferencia. Aquí en este apartado, bueno, únicamente definimos la inversión del promotor. En este caso, el promotor invierte 85.000 euros del total del capital social que se pone. Ahora veremos cuánto representa respecto al capital total de la inversión para que veáis realmente cuánto arriesga el promotor en este caso. ¿De acuerdo? Bueno, el préstamo promotor, en este caso no hay préstamo, o sea que no hay ningún problema, no utilizamos ese campo y nos olvidamos de él. Ahora vamos un poco más al detalle, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el esquema estático, lo que es el análisis estático de la operación y entraremos en detalle en cada una de las partidas y cómo lo vamos calculando nosotros. Los costes de adquisición del activo, como veis, son más altos de los que hemos visto inicialmente. ¿Por qué? Pues lo veréis ahora mismo. Porque, para empezar, tiene una comisión de intermediación de un 3%, porque esto se compra a través de una agencia y la agencia
cobró esa comisión. Nosotros somos muy detallistas e intentamos meter todos los costes, por eso tenemos que intentar reflejarlo. Luego, además, como os he dicho, se compra por impuesto de admisiones patrimoniales, por ITP, y el ITP es un gasto que no es deducible, no es como el IVA, y dependiendo de en qué circunstancias el IVA tampoco es deducible. Pero en este caso tenemos el ITP, que aquí nos lo comemos y son 8.500 euros. Eso nosotros lo repercutimos como parte del coste de adquisición del activo que tenemos, ¿de acuerdo? Más cosas. Aquí. El tema de los costes de construcción. El tema de los costes de construcción lo podemos pormenorizar mucho. Lo que pasa es que en este caso no teníamos unos costes de construcción no teníamos unos costes de construcción, no teníamos que ser muy detallistas en ellos, porque realmente al ser solo una reforma de un local con 4 viviendas no daba mucho problema. Si hubiéramos tenido una promoción inmobiliaria como la que teníamos la otra vez, pues sí que hay que detallar mucho en cuánto cuestan lo que es la construcción de las zonas comunes, piscina, urbanización, interior, exterior, y ahí sí que detallamos todas estas partidas que vosotros veis ahí, pero ahora mismo prácticamente todas son cero, porque lógicamente en este proyecto no hace falta pormenorizar mucho más en todo esto, ¿de acuerdo? Los costes de construcción, costes de ejecución material son los que hemos visto antes, 174.000 euros. Entonces, ahora vamos a los gastos técnicos. En gastos técnicos nosotros tenemos en cuenta todo lo que son los gastos de licencias y tasas, gastos de proyectos y todo lo que es adherido, es decir, direcciones facultativas, control de calidad de UCT, y luego le metemos una partida de varios imprevistos que siempre se mete en todas las promociones y construcciones, porque bueno, pues que siempre va a haber algo que vaya a variar. ¿De acuerdo? En este caso, igual que os he dicho antes, es bastante sencillo. Tenemos una licencia de obra que ya se pagó, es un 4% sobre el coste de ejecución material, y una licencia de primera ocupación, ¿de acuerdo? Luego, aparte, eso en cuanto a licencias y tasas. En cuanto a temas de proyectos, aquí única y exclusivamente tenemos un proyecto de ejecución que es de 10.000 euros y un certificado de final de obra que son 350 euros, ¿de acuerdo? Entonces, hace un total de 10.350 euros de proyectos, pero ahora pasamos a las direcciones facultativas, que son las que cobran los técnicos durante la ejecución de la obra. Aquí tenemos 6.000 euros. La única diferencia realmente aquí es el análisis dinámico, que entrarán más tarde, porque entrarán pormenorizados mensualmente en función de los meses de obra que se vayan desarrollando. Lo que pasa es que, bueno, aquí, al ser una obra pequeña, no tiene mucha influencia. Control de calidad y OCT no es necesario en este caso, al ser un proyecto muy sencillo de obra. Y luego le metemos una partida de varios imprevistos que, bueno, la estimamos en un 1%, pues por poner una cantidad así estimada, que son 1.700 euros, ¿de acuerdo? Luego veréis que en el modelo le metemos una desviación mayor también, aparte, para calcular el capital social, para que no tengamos ningún problema de picos de tesorería de posibles desviaciones que tengamos dentro de los costes ya añadidos, ¿de acuerdo? Entonces, los gastos técnicos, el total de gastos técnicos tendríamos 25.000 euros. Ahora vamos a pasar a ver los gastos generales. Los gastos generales, aquí ya nos basamos en todos los temas administrativos y de gastos de gestión, comisión de gestión, lo que es el canon de gestión de promoción delegada que cobra el promotor por gestionar el proyecto, etcétera. Aquí realmente en temas de escrituras hay que ser bastante puntilloso también. En este caso tenemos escritura de compraventa y escritura de segregación y agrupación, es decir, segregación porque el local se segrega en 4 viviendas independientes, y en la escritura de compraventa porque se compra. ¿Por qué las metemos aquí? Porque lógicamente hay que tener en cuenta el tema tanto de notaría, registro, gestoría y AJD. En este caso, la compraventa en la AJD no tributaría por ello, porque tributa por ITP, ¿de acuerdo? Pero en el caso de la escritura de segregación y agrupación, sí. ¿De acuerdo? Entonces, nos dan unos gastos bastante bajitos, porque realmente es sobre lo que es la totalidad de la compra. Y luego, aparte, nosotros le metemos aquí los que son los gastos, lo que nosotros llamamos gastos de promoción delegada y gastos de empresa y gestión. Gastos de promoción delegada son lo que cobra el promotor por gestionar el proyecto. ¿De acuerdo? En este caso son 7.000 euros, 7.700 euros. Y luego los gastos de empresa y gestión son los gastos que ellos tienen durante la obra
lo que es el promotor para desarrollarlo, tanto en sueldos de personal que tienen como en los propios sueldos suyos. Entonces, tendrían unos gastos de 7.700 más 2.500 euros. Project Monitoring no hay, porque en este caso no hay gastos no hay préstamo bancario, no hace falta un Project Monitoring, y publicidad tampoco, porque bueno, realmente la manera de comercializar esto es básicamente vía plataformas inmobiliarias, es bastante más sencillo, con lo cual tenemos unos gastos generales que no se nos estén mucho, son 12.000 euros. La verdad es que el proyecto no es muy intensivo tampoco en capital, ¿de acuerdo? Por último, también tenemos unos gastos varios. Aquí estos gastos varios, por ejemplo, en la mayoría de los proyectos en los que analizamos no son muy importantes, porque normalmente cuando hablamos de una promoción de un solar o una promoción grande, no tienes gastos de comunidad, no tienes, bueno, IBI sí tienes del suelo, ¿vale? Pero no, seguro del activo no tienes, gastos de mantenimiento tampoco, gastos de tasación sí tienes porque la CNMV nos obliga a tasarlo, pero gastos varios tampoco hay. Aquí nosotros metemos gastos de comunidad porque está dentro del edificio, los gastos de comunidad que tiene, el IBI, el seguro del activo porque es un activo ya construido y tiene un seguro que lo tienen contratado, gastos de mantenimiento en este caso estero porque se está realizando la obra y tenemos gastos de tasación y en gastos varios hemos metido una partida de 0,3 que viene por unos gastos varios que nos dieron ellos, ¿de acuerdo? Entonces, los gastos varios aquí hacen un total de 3.300 euros. Luego nos metemos con los gastos de estructura del vehículo. Esto se refiere a los gastos de la SPV, ¿vale? La sociedad especial que nosotros diseñamos para invertir en el vehículo y que desarrolla el proyecto. Esta sociedad, lógicamente, tiene que tener unos gastos de gestión de dirección contable y fiscal y unos gastos de asesoría legal, que están incluidos ahí, tienen una iguala de 440 euros mensuales. Y luego hay que añadir los gastos de constitución de la sociedad, ampliación de capital de la sociedad y liquidación de la sociedad, teniendo en cuenta que hay que hacer gastos de notaría, registro y gestoría, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos vamos a un total de gastos de 13.000 euros. Como veréis, metemos de todo. O sea, de todo es cuando intentamos ser lo más detallistas posible para no dejarnos nada, ¿de acuerdo? Por último, ya tendríamos... espera un segundito. Bueno, luego es que me estaban comentando que teníamos preguntas, luego al final contestaré a las preguntas que tengáis porque no puedo estar haciéndolo todo a la vez y es un poco más complicado, ¿de acuerdo? Entonces, perdonad que aquí hay un mosquito. Orbin somos nosotros, realmente es Fellow Funders, ¿de acuerdo? No, Fellow Funders pertenece al grupo Orbin, por eso lo ponemos ahí como Orbin. La comisión que cobra Fellow Funders es de un 6% sobre el capital levantado. Aquí veis que pone 21.000 euros. Esto realmente depende del capital que se levante. Si levantamos 1.000.000, pues serán 60.000. Si levantamos 100.000 euros serán 6.000. Lógicamente, aquí en función del capital social que necesita el proyecto y el capital social, la parte que aporte el promotor, el resto, que es lo que aportamos nosotros, sobre esa parte es sobre la que nosotros cobramos y cobramos siempre a éxito. Es decir, esto lo paga directamente el proyecto, pero única y exclusivamente si se realiza el proyecto y se desarrolla. ¿De acuerdo? O sea, perdón, si se financia el proyecto una vez se financia, ¿de acuerdo? Entonces, luego aparte tenemos lo que es lo que llamamos informe del proyecto, son 5.500 euros. El informe del proyecto son todos los costes añadidos a subir el proyecto a plataforma, desde el análisis del modelo, toda la generación de documentación, subirlo a la plataforma, al Emoway, etcétera. Todo eso lo englobamos dentro de un informe y que lo cobramos de esa manera. Y por último tenemos la comunicación con inversores. Nosotros cobramos un 0,2% por comunicación con inversores, que son 700 euros. Este 0,2% se refiere a la comunicación que hacemos mensual o trimestral, dependiendo de los proyectos, a todos los inversores de cómo va el proyecto. Les informamos de cómo va la obra, cómo van las ventas, informes fotográficos, si hay algún problema, si hay novedades, si hay retrasos, si algo ha salido mejor o peor. Entonces intentamos, bueno, pues ser los detallistas que debemos ser, porque lógicamente tampoco podemos inundar a la gente con información, pero bueno, si se pide más información, se da, ¿de acuerdo? Y ya por último, no tenemos gastos financieros porque realmente no pedimos ningún préstamo bancario, con lo que nos hace un total de inversión total de 353.000 euros. Esa es la inversión que nosotros estimamos. Dentro de esta inversión hay tres partidas que no están metidas, que son los gastos comerciales, que los veis fuera, la comisión de éxito del gestor, que ahora os explico lo que es, y los impuestos. Dentro de los impuestos están el impuesto de plusvalía municipal y el impuesto de sociedades, que son los dos impuestos que barajamos aquí. ¿Por qué no están metidos? Porque son gastos que se producen una vez has cobrado, a no ser que
En los gastos comerciales, si hay algún tipo de gasto de publicidad o gastos anticipados que tengas que pagar antes de que lleguen las ventas, se introducen dentro del modelo en la partida de publicidad o marketing, ¿de acuerdo? Pero en este caso no hay nada y se pagan siempre a éxito, digamos, cuando se vende. Por lo tanto, se pagan con el dinero que entra de ventas, por lo que no lo consideramos como inversión. Aún eso, nosotros, esta modelización, lo que es el modelo estático que estáis viendo, se cuadra con un modelo dinámico. El modelo dinámico son los cash flow, o sea, lo que es el flujo de caja que entra mensualmente estimado. Es muy importante cuadrarlo con el cash flow mensual, porque si yo hiciera un análisis dinámico única y exclusivamente de este valor y en el cash flow mensual tuviera salidas de, perdón, tuviera gastos en capital que luego me revirtieran hacia mí, pero que no los contara aquí porque los considerara inocuos, como el IVA algunas veces, o algún tipo de impuesto o algún tipo de preventas, es muy importante cuadrar el análisis dinámico como el estático porque te puedes crear un problema de crisis de liquidez de tesorería. Puede haber un mes que tengas más un gasto que no está añadido dentro de lo que es el análisis estático y entonces siempre ahí hay que cuidar muy bien este tipo de proyectos. En este proyecto que es muy sencillito no hay problema y no suele dar problemas, pero aún eso lo hacemos cuadrándolo todo, ¿de acuerdo? Entonces, ventas, vamos a seguir. Inversión total 353.000 euros. Las ventas totales son 569.000 euros. Por lo tanto, le quitas los gastos comerciales, la comisión de éxito del gestor, que es el variable que se lleva el promotor en función de cómo salga el proyecto, y ahora os explicaré cómo sale. Y los impuestos. Los impuestos, como os he dicho antes, se dividen en el impuesto de sociedades, que lo consideramos al 25%, aunque bueno, en algunos proyectos hay posibilidad de conseguir un impuesto del 15%, pero en este caso nos vamos al caso más desfavorable, que nos vamos al 25%, más la plusvalía municipal, son 29.000 euros. En total nos da un resultado de 84.000 euros, restando todas esas cantidades que son 84.000 euros netos, que significa un 18,87% de rentabilidad sobre el capital social que nos calcula el modelo. ¿Vale? Ahora iremos a los KPIs y al desarrollo realmente importante, que es analizar cómo nos queda la operación y qué capital necesitamos. A mí, esto es lo que es el cuadro de mando que nosotros utilizamos a la hora de decidir si el proyecto nos vale o no. Aquí el modelo me está diciendo que en función de todos los gastos que hemos puesto y el plan de ventas que hemos puesto, porque, a ver, aquí hay una cosa muy importante. Cuando tú analizas dinámicamente un proyecto, tienes que también establecerte un escenario o un ritmo de ventas de los activos. Si fuera una promoción inmobiliaria tendríamos que irnos a un ritmo de ventas lógico. Nosotros no solemos hacer una campana de Gauss en función de los meses de duración del proyecto o los meses que nos diga el promotor que se puede vender y corroborado por nosotros, ¿de acuerdo? En proyectos de house flipping lo que hacemos es ponernos en el caso más desfavorable y es irnos a las ventas al final. Es decir, si veis este gráfico de aquí, empieza en el mes de marzo del 23, empieza la obra, esto da igual, o sea, estamos haciéndolo esto ahora, empezaría la obra y terminaría en el mes que termina, lo prolongamos unos meses más la venta porque no nos cerramos a que termine la obra y entreguemos, no, le ponemos un plazo de entrega de 3 meses más un mes de liquidación para intentar ser un poco más conservadores. ¿Qué suma en total? 10 meses. Durante esos 10 meses se estima que no se vende nada y se vende todo el último día. Este es el caso más desfavorable porque tú obtienes las ventas el último día. Si tú tuvieras las ventas diseminadas durante el proyecto, podrías ir a un análisis en el cual te diera unas necesidades de capital inferiores, porque captaras dinero, porque si yo a un comprador le capto un 10% del precio de la vivienda antes de terminar, ese 10%, cuidado, ese 10% por ley lo tienes que avalar, ¿vale? Existe una figura que es el aval de afianzamiento de cantidades anticipadas o seguro de crédito caución que tú le tienes que dar al cliente y que le asegura que la cantidad de dinero que te da se le pueda devolver si en cualquier caso no le entregas tú la vivienda que le has vendido, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que nosotros en este caso, pues el aval es cero porque lo pasamos todo al final. Una vez tú has tenido el coste del aval o el coste del seguro, tú podrías disponer de ese dinero única y exclusivamente para la obra. Es para lo único que puedes disponer. Pero eso te quita, te quita que tengas
unos recursos económicos menores a los que nosotros destinamos. Entonces, bueno, pues nos vamos a la posición más, bueno, pues más conservadora. Si yo, por ejemplo, bueno, para que lo veáis, si veis la barrita azul, yo lo pongo en ventas realistas, me las distribuye durante un plazo de tiempo un poco más lógico, como estáis viendo, que serían unas ventas tal que así, una en mayo, otra en julio, otra en septiembre. Si yo me voy a las necesidades de capital, deberían de salirme, fíjate, 357.000 euros. Me estoy quitando 100.000 euros. Me está dando una rentabilidad muy superior, que antes hablamos de un 18, nos vamos al 23, pero me estaría autoengañando a mí mismo porque voy a ir agobiado, porque si yo no consigo realizar estas ventas en estos plazos, voy a poder tener unos picos de tesorería que no pueda acometer. ¿Y cómo lo hago? Tendría que pedir un préstamo o más capital. Entonces, vámonos al escenario más conservador, que son las ventas al final, y nos vamos a 392.000 euros. Lo que pasa es que nosotros lo hemos cifrado en 450 por el margen de seguridad que os hemos comentado antes. ¿De acuerdo? Ahora os detallaré por qué viene ese margen de seguridad exactamente, ¿de acuerdo? Lo que tenéis que fijaros aquí es en los datos que os voy a decir ahora mismo. El verde, que es el capital social que nos sale, como el promotor pone 85.000 euros, nosotros hacemos un crowdfunding de 365.000. Eso quiere decir que el promotor pone un 19% del equity y el 81% lo ponen los inversores, ¿de acuerdo? Entonces, el dato más importante para mí es este dato verde que tenéis aquí, 1,74. Esa es la rentabilidad mensual neta que nos da el modelo en este análisis conservador. Ese dato para nosotros es importante porque nosotros consideramos que cualquier proyecto que esté por debajo del 1% mensual neto, no lo cogemos. No nos interesa porque realmente ahora a día de hoy el capital neto es lo que creemos que el inversor demanda. Un 1,74 ya os digo que es muy alto. Es muy alto porque, lógicamente, bueno, este proyecto es a más corto plazo. Aquí ahora mismo nos salen 10 meses. Ahora haremos diversos estreses del modelo para ver cómo nos afecta el aumento del plazo de las ventas y cómo nos afecta este número de aquí, el 1,74, y a la rentabilidad anualizada, que es esta. La TIR, la veis aquí abajo, es un 44, pero es que la TIR no es un dato que sea fiable en este caso, ¿vale? Esto, si queréis, podríamos hacer un webinar específico para ello, pero yo creo que os tenéis que ir al dato de rentabilidad anualizada, que es del 23, y no a la TIR. La TIR no tiene en cuenta que tú el dinero lo das del primer día. La TIR se está calculando en el modelo con escenarios de cash flow, en el cual tú vas metiendo el dinero en el mes concreto en el que va entrando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es un valor que yo, sinceramente, creo que no debéis de fiaros. Y de hecho, yo no lo tengo en cuenta para este tipo de proyectos. Yo me voy a rentabilidad anualizada, que realmente es la rentabilidad que yo tengo metiendo el dinero el día 1 y sacándolo el último día. ¿De acuerdo? Bueno, visto lo visto, ¿qué KPIs nosotros utilizamos para seleccionar los proyectos? Que tienen que cumplir sí o sí, y si no, no pasan. El primero ya os lo he explicado, que el proyecto dé como mínimo un 1% de rentabilidad mensual neta. ¿De acuerdo? Aquí lo sobrepasamos. El segundo, que también es importante, es que yo pueda subir el precio de construcción estimado en un 20% y el capital social que he diseñado para el proyecto me lo pueda absorber. Es decir, que yo suba un 20% lo que me cuesta la obra y no tenga problemas de liquidez. El capital necesario es este que veis aquí, 377.000 euros, aparte, y nosotros estamos cogiendo 450. Si yo le subo un 20% en lo que es el coste de construcción, nos vamos a 423.000 euros. Esta es la razón por la cual yo me voy a 450.000 euros de capital social. Yo estoy sobredimensionando mi sociedad. Eso hace que realmente la rentabilidad me sea más baja, pero yo prefiero ser cauto y hacerlo de manera excesiva para no tener problemas de liquidez, que eso sí que en el fondo te puede parar una obra y además te puede dar problemas a más largo plazo. Bueno, pues pierdes un pico de rentabilidad, pero la última peseta que se la lleve otro. Y esa es mi opinión. Aquí ya, lógicamente, sobre opiniones habrá gustos. ¿De acuerdo? Otro de los KPIs que nosotros ponemos como indispensables para que podamos coger el proyecto está relacionado con el margen bruto sobre ventas. Nosotros aquí tenemos un margen bruto sobre ventas del 32%, es muy alto. Es muy alto porque realmente el producto en este caso está bien comprado. Pero realmente mi KPI es que yo pueda bajar
en un caso de Ceteris paribus, o sea, con todo estable, si yo bajo el 15% el precio de venta del activo con respecto a lo que lo estoy vendiendo, que no pierda dinero, ¿de acuerdo? Viene una crisis, tengo que bajar el precio, lo bajo un 15%, que es el dato que veis aquí, y el dato de rentabilidad mensual todavía está por encima del 1. Realmente aquí lo que podemos ver es el punto de equilibrio. El ROE total, que es la rentabilidad total, es un 12, sigue siendo muy alta, porque es que también tenemos mucho margen en este proyecto. Si yo me bajo un 25, me estoy exagerando a lo mejor, todavía estoy en beneficios, que la verdad es que tiene mucho margen. Esto tiene que ver con el margen bruto sobre ventas que os he comentado antes, que era un 34, claro, tendrá que estar pues cerca del 33, más o menos. Míralo, 1,29. A partir del 33% ya perdería dinero. Si me meto al 35, ya está perdiendo dinero, ¿de acuerdo? Pero tendría que bajar el precio, pues eso, un 35% para entrar en pérdidas. Esto es, bueno, más que nada un margen de seguridad. Lógicamente, tú vete a un escenario en el cual, por ejemplo, te suben la construcción un 20% y me baja el precio de venta, me baja pues un 15%, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que me quedo en un 8, ¿vale? Pero no he perdido dinero. O sea, realmente estamos yéndonos a un caso, un escenario bueno, pues bastante estresado, por decirlo de alguna manera. De aquí luego salen todos los análisis de sensibilidad que nosotros realizamos. Luego los otros dos KPIs que nosotros utilizamos para pasar un proyecto no aquí no aplican, porque uno es el préstamo bancario o el préstamo promotor que utilices que no exceda del 50 o el 60% del loan to cost del proyecto. Aquí como no hay préstamo no hay nada que hacer. Y lo otro también tiene que ver con el préstamo, y es que no dejamos empezar la obra a los promotores si no tienen concedido el préstamo promotor, para no quedarte con un esqueleto y es quedarte a medias. Aquí como no hay préstamo bancario, da igual, o sea, directamente con el dinero que entra se puede cubrir todo el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, con esto nosotros conseguimos sacar pues lo que veis aquí, que es un resumen general de todo el proyecto. ¿Vale? Aquí tenéis pormenorizado todo lo que es los detalles del proyecto, y ahora os voy a explicar el dato de la comisión de éxito del promotor, para que veáis cómo está ligado el promotor con nosotros. Bueno, con nosotros, con los inversores, porque vamos, nosotros también desde Felo muchas veces también invertimos, ¿vale? O sea que en este caso es correcto lo que decimos. Nosotros tenemos, os voy a hacer una cascada de ventas, una cascada de gastos, ¿de acuerdo? Para que me sigáis y podéis ver de dónde saca el fee el promotor. Nosotros tenemos un capital social de 450.000 euros, que es este dato amarillo que tenéis aquí. Vamos a partir de las ventas. Yo vendo por 569.000 euros. Le quito el total de la inversión, que es el dato que habéis visto antes, del que decía que era lo que me costaba, 353.000. Le quito los gastos comerciales, le quito las plusvalías municipales y me quedo con el dato de 185.000 euros, que es el beneficio antes de impuestos de sociedades. Ese beneficio, nosotros decimos, nosotros lo que hacemos es que decimos que le ponemos un hurdle al inversor. Un hurdle es que decimos que a partir de un beneficio mínimo para el inversor, el promotor puede cobrar success fee, o sea, comisión de éxito. Si no, cobra. ¿Cuál es ese beneficio mínimo del inversor? Lo situamos en un 1% mensual antes de impuestos. Es decir, en este caso, la duración del proyecto son 10 meses, el hurdle debería ser de un 10%, pero se le pone de un 9 por una razón, porque presuponemos un mes de liquidación de la sociedad, que es un mes que no le aplicamos al promotor, porque no es culpa suya. En total, él ya realizó su trabajo, está todo vendido y lo único que hay que hacer es liquidar la sociedad. Si en el registro tardan 15 días más, en el fondo no es culpa suya, ¿de acuerdo? Entonces, le quitamos ese mes de liquidación y serían 9%. El 9% de la inversión que han puesto todos los inversores, de 450.000 euros, son 40.000 euros. Bueno, pues de esos 40.000 euros, entonces al beneficio que había antes de impuestos se le quita y nos queda un beneficio antes de impuestos, menos esos 40.000 euros, de 145.000. Aquí es donde llega la comisión del promotor. Todo lo que esté de los 40.000 euros, el 50% se lo queda al promotor. Y esta es la comisión que tendría en este escenario concreto, 72.000 euros. ¿De acuerdo? Realmente al final el promotor lo que hace es que ligas todo su beneficio y toda su rentabilidad, se la ligas a que el proyecto vaya bien y a corto plazo. Porque si le aumenta el plazo, le aumenta el hurdle, su performance fee, su comisión va bajando hasta cero. Y también lo que hace es que si vende, por ejemplo, quiere vender muy rápido para cortar el plazo,
pierde beneficio y también su performance fee se puede reducir hasta cero. El promotor está completamente alineado con el inversor, o sea, quiere que se venda lo mejor posible, que le cueste lo menos posible y que se termine lo antes posible, porque de ello depende su comisión de éxito, ¿de acuerdo? Una vez le has restado la comisión de éxito a los gastos anteriores, se calcula el impuesto de sociedades, que son 28.000, y de ahí salen los 84.000 euros de beneficio, que es un 18% de la rentabilidad total, ¿de acuerdo? Esta es la manera. Ahora os voy a explicar y os vais a ver cómo vamos a estresar un poco el modelo para ver posibles desviaciones. Vamos a irnos a la desviación más típica, que es la que más, la que más suele afectar, que son los plazos. El proyecto lo hemos puesto, si mal no recuerdo, entre 9 y 12 meses de plazo y aquí nos salen 10. Vamos a ver qué pasa si en vez de vender todo en 9 meses, vamos a irnos a un plazo muy mayor. Vamos a irnos a 2 años. Que nos vamos a 2 años y no se ha vendido y esto se va, ¿vale? Entonces, vamos a irnos que en 2 años no vendemos. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nos vamos a 25 meses de proyecto. Si nos vamos a 25 meses de proyecto, la rentabilidad del ROE para inversores es del 22. ¿Cómo puede ser la rentabilidad para los inversores mayor que a 10 meses, que era 18? Hablo de la rentabilidad total, no la anualizada. Es mayor porque el performance fee del promotor ha ido disminuyendo y va disminuyendo a favor de los inversores. Por eso la rentabilidad total sube, pero como veréis, la rentabilidad mensual baja, porque aumentan mucho los meses. Pero aun yéndonos a 2 años, estaríamos hablando de una rentabilidad mensual del 0,83 que anualizado es un 10 en 2 años. Bueno, aquí lógicamente hay muchas cosas que podrían ocurrir, ¿eh? O sea, puedes tener a lo mejor 3 vendidas, te queda una por vender, pues se puede, en ese caso se terminan las viviendas, pues se puede hacer una reducción de capital, se reparte toda la liquidez que hay en la sociedad y cuando se venda la última vivienda se reparte el resto del dinero. Hay muchas soluciones que se pondrían interpuestas aquí, pero yo me voy siempre al caso más extremo, para que un poco veáis lo que es la modelización. En este caso, de que nos fuéramos a 24 meses, vamos a ver cómo se les quedaría lo que es lo diré, la comisión de éxito del promotor. Pues mira, de los 72.000 euros se le quedan 29.000. Pierde prácticamente, no la totalidad, pero pierde muchísimo. ¿De acuerdo? Entonces, realmente de ahí es donde se está sacando. Si por otra circunstancia, en vez de irnos a 24 meses, estábamos antes, lo teníamos directamente en 8. Vale, que eran 9 meses. Ah, no, lo teníamos en 9 meses. Ponte que los precios de venta los baja un 15%, que eso es lo que hemos hablado antes, ¿vale? La rentabilidad para inversores en 10 meses se te queda en un 12, que es un 1,15 mensualizado en 10 meses. Bueno, pues no está mal. Vamos a ver qué comisión se le queda. 32.000 euros. Ha perdido pues, prácticamente 40.000 euros. Pues hombre, el promotor intentará vender lo más caro posible o por lo menos que los costes, ¿vale?, le sean los menores posibles. Al final realmente él gana si nosotros ganamos, ¿de acuerdo? En conclusión, una vez tenemos expresado el modelo, visto todo esto, es cuando ya decidimos si el proyecto nos gusta. Hemos estudiado el promotor, hemos estudiado lo que es el estudio de mercado que tenemos, los datos que nos da, y ahí ya lo pasamos por el comité de admisiones, en el cual intervienen todas las áreas de la empresa, desde marketing, ventas, riesgos, negocio, y entre todos valoramos y votamos y vemos si el proyecto interesa o no sacarlo. Si sale adelante, se firma el contrato con el promotor y sale a financiarse. Este es el proceso que nosotros seguimos. Con todo esto confeccionamos toda la información de la web y también, a ver, su pantalla, confeccionamos lo que es el IVO, que es lo que os estaba mostrando antes. Aquí, esto no voy a meterme mucho en ello, pero lo podéis ver vosotros, lo podéis descargar. El IVO, que es el informe de viabilidad objetiva. Aquí viene el estudio de viabilidad bien explicado, también una estudio de viabilidad técnica que lo hace el arquitecto, de cómo se desarrolla todo el proyecto, los resúmenes de todos los KPIs que habéis visto, además de diversos escenarios que vienen aquí, ¿vale? Bueno, estos son los 3 escenarios que nos obliga a poner la CNMV, el favorable, moderado y desfavorable. Nosotros siempre estamos en el moderado, ¿de acuerdo? Y luego, en lo que es el análisis estático de lo que habéis visto, más cómo se saca la comisión de éxito del promotor y el análisis de cash flow, pero aquí ya lo ponemos, en vez de mensualizado, lo ponemos
por trimestres, que es bastante más sencillo, ¿de acuerdo? Luego, estas tablitas a mí me gustan mucho, que son los análisis de sensibilidad. Estos son una matriz de sensibilidad en la cual ponemos en un lado lo que es el plazo de la inversión, en otro ponemos el precio de venta estimado y en función de eso cómo varía la rentabilidad estimada, para que veáis un poco cómo se puede mover. Si vendo un 20% más barato, me voy a 1.900 euros metro cuadrado y lo vendo en 19 meses, me voy a un 11% total. Si me voy a 31, me voy a un 8,6, para que sepáis un poco dónde os podéis mover, ¿de acuerdo? Luego, bueno, pues estas son más tablas de lo mismo. Aquí lo que es la financiación, aunque en este caso no hay financiación bancaria. Este es un scoring que nosotros hacemos en todos los proyectos. El A+ es el mejor scoring que hay y el C- el menor. El A+ prácticamente ningún proyecto lo saca, porque al final realmente lo que hace el scoring es valorar la comparativa riesgo-rentabilidad, cómo está estimada, ¿de acuerdo? Y sobre todo, si es un proyecto, si tiene una letra peor es porque tiene mucho más riesgo y tiene una rentabilidad pues normalmente mucho más alta. Este en concreto tiene una rentabilidad alta para lo que es, ¿vale? Y no mucho riesgo. Lo que pasa es que aquí el principal riesgo que hay, sinceramente, es lo que es el plazo, porque siempre se te puede alargar o no. Por eso también va bastante sobrado también en cuanto a márgenes, que eso es lo más importante, ¿de acuerdo? Por último, explicamos todo el proceso constructivo. También viene todo el tema de, pues, por partidas, lo que es las partidas de construcción en que se dividen, la memoria de calidad del proyecto y la comercialización, cómo se va a desarrollar, qué plan tienen, el equipo promotor, quiénes son, qué han hecho, tienen, si mal no me equivoco, los enlaces a LinkedIn, y luego también el tema del estudio de mercado. El tema del estudio de mercado es muy importante, pero bueno, viene un pequeño resumen del estudio de mercado que nosotros sacamos y que nos da Atlas en cuanto al mercado potencial en ese sitio. De todos modos, tenemos un estudio que nos da más amplio, que si alguno queréis, pues lo podéis ver y os lo podemos facilitar. Luego os ponemos todos los riesgos que puede tener el proyecto, que los podéis leer uno por uno hasta que caiga un meteorito. Y por último, pues nada, disclaimer típico y nada más. Aquí toda esta información básicamente es la que tenéis en la web, lo que pasa es que en este informe está ya mucho más detallado, ¿de acuerdo? Pero bueno, básicamente esto es lo que yo quería que vierais, ¿de acuerdo? Más que nada, pues bueno, cómo analizamos los proyectos, en concreto este, ¿vale? Que es el que tenemos ahora mismo en plataforma. Y pues bueno, a partir de esta información y del vídeo, si podéis tomar decisiones, yo creo que va a ser mucho más sencillo que de la otra manera. Ahora yo creo que voy a pasar a ver las preguntas que hay unas cuantas, y si me las puedes ordenar, perdona. Bueno, me ponen aquí que cómo se llama la herramienta de valoración que habéis utilizado. Si os referís al modelo financiero, es un modelo in-house, es nuestro. Bueno, realmente es un modelo que he parido yo durante muchos años de promotor que me he dedicado a esto. Y bueno, a ver, si queréis avanzar más sobre esto, otro día os doy alguna clase diferente. ¿De acuerdo? Pasamos al turno de preguntas, así que vamos a ver qué tenemos por ahí. ¿Cómo soléis calcular la rentabilidad? A mí siempre me sale más de lo que decís. Bueno, nosotros es que la rentabilidad, a ver, sí que hay una cosa que tenéis que tener en cuenta. La rentabilidad, si queréis ir a un número fácil, tú no tienes más que coger el capital social y el valor neto que te sale en el resultado. Resultado neto, partido por el capital social que tienes, te da un número que si lo multiplicas por 100 te da un porcentaje, y si no, te da un 0, algo. Bueno, si es un 1, algo, es mucho dinero. Pero la realidad es que esa es la manera sencilla de calcular la rentabilidad. El que a nosotros nos salga una rentabilidad, a nosotros, cuando nos llega un proyecto de un promotor, siempre nos sale una rentabilidad mucho más baja de la que le sale a él, pero porque nosotros realmente, bueno, pues somos muy detallistas y metemos muchos más gastos de lo que suele meter un promotor normal. Pero bueno, en eso yo creo que radica un poco la ventaja de hacer las cosas bien. Más cosas. ¿Hay alguna indicación perdón, ¿hay una indicación o vista a futuro de que la inversión mínima sea de 500 euros? Esta pregunta nos la hacéis mucho. Es algo que estamos estudiando. Lo hemos ya probado en una promoción, en un proyecto anterior. No lo descarto, ¿vale? Es una cosa que tenemos que hablar internamente y estamos estudiando en función del, valorando sobre todo lo que vimos con el anterior proyecto que lo probamos y, bueno, pues dentro de poco tendréis noticias sobre el tema, ¿de acuerdo? ¿Penséis alguna fórmula de hacer plan amigo?
Pues oye, eh, también es algo que trasladaré a mis amigos de marketing, que seguro que están pensando en algo de esto y algo se inventarán para ello, ¿vale? ¿Desde qué día empieza a contar la inversión? Nosotros siempre ponemos el día 1 en la ampliación de capital, es decir, tú haces la transferencia aquí a Lemonway, a tu cuenta personal y empieza a contar todo el plazo desde el día en que se hace la ampliación de capital en la sociedad, a partir de ahí hasta que se liquida, ¿de acuerdo? ¿Existe la posibilidad de que hagáis préstamos o solo plusvalía? Bueno, es una idea que estamos barruntando, ¿vale? Nosotros ahora mismo solo hacemos equity, pero es algo que en el futuro puede que hagamos, no os digo que no, ¿vale? Buenas tardes. Si entramos en el proyecto, ¿tendremos acceso a toda la documentación que nos estáis presentando? Sí, sí. Si entráis en la página web de Fellow Funders, sin daros de alta podéis acceder prácticamente a toda la documentación. Lo que pasa es que sí, os tenéis que dar de alta ya para descargaros el documento que os he enseñado ahora mismo con todos los datos, detalles, etcétera. Pero bueno, simplemente para daros de alta se os pide una fotografía del DNI, te das de alta como usuario y ya está. Luego, aparte de para darte de alta como inversor, ya te pide algún dato más, ¿de acuerdo? Pero es bastante sencillo. Más cosas, a ver, el ROI y los beneficios se pagan mes a mes o al final. Llegué tarde. Vamos a ver, nosotros, no es deuda. Si hiciéramos un préstamo bancario, perdón, un préstamo bancario, si hiciéramos préstamo o lending, hay diferentes tipos de préstamo que sí van repartiendo dinero a medida que se desarrolla el proyecto. En estos casos que es equity, que tú entras directamente en el capital social de la compañía, lógicamente hasta el final, ¿vale? No recobras tu dinero. Lo que pasa es que sí que es una cosa que he comentado. Tú suponte que el proyecto está diseñado para 12 meses. Llega a los 12 meses, ha terminado el proyecto, la obra, y se han vendido, de las 4 viviendas, se han vendido 3 y una se tarda más en vender. Bueno, pues de la liquidez, como ya se ha pagado todo y hay liquidez en la sociedad, pues se reparte la liquidez que haya en la sociedad, ya se reparte el dinero y cuando se venda la última vivienda se reparte el resto. O sea que es una de las posibilidades que nosotros no somos valorados, sino que vamos a hacer en alguno de los proyectos que ya tenemos. Más preguntas. ¿Se podría poner alguna vivienda en alquiler en el caso de que no se vendiera? Hombre, sería una posibilidad. Lo que pasa es que, sinceramente, si os digo mi opinión personal como promotor, es una decisión que es importante porque si tú pones la vivienda en alquiler, por la ley de arrendamientos urbanos, tú tienes la obligación de seguir alquilando durante 5 años. Entonces, si tú quieres darle salida a esa vivienda, eh, pues bueno, si el inquilino se quiere quedar, ya tienes que vender la vivienda con el inquilino. O, bueno, la tienes que vender con el inquilino a alguien que si la quiere para su propio uso, le podría echar, pero que ya es un poco más problemático. Entonces, es una opción que se puede estudiar, pero que tiene sus matices, ¿vale? Esto, sinceramente, se tendría que estudiar o ver proyecto a proyecto, porque también lo podrías alquilar tipo Airbnb, como por ejemplo estos apartamentos. Estoy convencido que prácticamente más de uno o dos de los que compren lo van a hacer con intención de utilizarlo como Airbnb, pero bueno, eso ya cada uno ya se vería cómo se desarrolla. Más preguntas. ¿Ya están a la venta las viviendas o se pondrán al final de la obra? Ya están a la venta, ¿vale? Ya las están comercializando los promotores. Si queréis más detalles de cómo las están comercializando, pues bueno, mandarnos un correo a fellowfunders perdón, os digo ahora inversores@fellowfunders.es pidiendo información y nosotros os pasamos la información de los promotores, os ponemos en contacto con ellos si queréis ver las viviendas. Más cositas. Hola, ¿hay algún tipo de vídeo o mini formación sobre este tipo de inversiones para novatos como yo? Es que me pierdo con tanto dato. Sí, vamos a ver, lo siento, yo a lo mejor soy un poco demasiado específico y técnico. Para empezar el vídeo lo grabamos, lo podréis ver luego más tranquilamente y ver un vídeo más tranquilamente ayuda, o sea, porque lo puedes ver despacito y de manera sencilla. Pero vamos, que si es una demanda o sea, que lo demanda más gente, yo no tengo inconveniente en hacer un vídeo más sencillito. Y aún eso, también bueno, hago hincapié en que mandes un correo, como te he dicho, a inversores@fellowfunders.es y si es que quieres, incluso te lo intento explicar yo de una manera más sencilla y más rápida, sin problema. ¿De acuerdo? A ver, más preguntas. ¿Qué posibilidades hay de que baje el precio de venta en la zona?
¿Es escaso ese tipo de viviendas en Alicante? A ver, sinceramente esto depende mucho del mercado. Lógicamente, ahora no os voy a engañar, el mercado ha pegado un frenazo bastante importante con el problema de los tipos de interés. Lo que pasa es que el mercado de Alicante es diferente, es un mercado también más de costa, es más un mercado que puede ser, estas viviendas pueden ser tanto viviendas de primera residencia como de segunda residencia. La vivienda de segunda residencia o como inversión para alquiler y alquiler turístico no va a depender de eso. Pero posibilidades de que baje el precio, siempre hay. O sea, no nos podemos engañar y sobre todo si la venta, si la venta no va todo lo bien que quieren los promotores, también en este caso es un poco exagerado porque tienen mucho margen para bajar si quisieran, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que, y esto sí me lo han dicho ellos, están teniendo visitas y eso quiere decir, ya solo con que tengas visitas y tengan intenciones de ver la vivienda, eso quiere decir que el precio no va muy desencaminado, ¿de acuerdo? El tema de la inflación ha influido en las dos vertientes, ¿vale? La inflación ha sido mala para el tema de precios de construcción, etcétera, etcétera, pero también ha sido buena, entre comillas, porque los precios de las viviendas han subido acorde también. Entonces, bueno, ahí en ese caso, además de como habéis visto, los precios no son unos precios tampoco muy exagerados, ¿de acuerdo? Más cosas. Vale, creo que ya hemos acabado, así que nada más que deciros que muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente. Espero no haberos aburrido mucho. Y bueno, cualquier duda que tengáis, os repito otra vez el correo que he dicho todo el rato. Inversores@fellow-funders.es. Escribís ahí, preguntáis lo que queráis y os intentamos ayudar. ¿De acuerdo? Intento siempre que sea todo lo más sencillo posible, pero a veces me complico mucho. Muchas gracias a todos, buenas tardes y hasta la siguiente. Fellow Founders Crowd Investment.